La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pactos, pero a través de Jesucristo nos enseña que hubo un nuevo y un mejor pacto. Vamos a hablar acerca de esto ahora. No le cambies, quédate con nosotros. Esto es Calvary Latino en casa. A Calvary Latino en casa, yo soy Eli Emiliano. Muchas gracias por estarnos acompañando. Ya sabe, comparta, dé a conocer este mensaje. Estamos entrando en esta quinta parte de nuestra serie Capturado por Gracia. Esta serie está basado en el nuevo libro de nuestro pastor Ben Dailey. Consiga ese libro. Y en las últimas 4 semanas hemos hablado de diferentes temas muy interesantes. La primera semana hablamos de la ley versus la gracia, o en contraste a la gracia. Hablamos también de estar distante en contraste a estar cerca. Hablamos de sucio en contraste a justificado. Y luego también hablamos de ser víctima en contraste a ser un vencedor. Y hoy vamos a meternos en un tema que puede ser lo más importante que usted debe de extraer de esta serie. Es el tema de antes y después. ¿A qué me refiero con antes y después? Qué bueno que me pregunta, porque me voy a tomar la libertad de contestarle. Lo que estoy a punto de compartir contigo tiene el poder de cambiar la forma en que tú lees la Biblia para siempre. Tiene el poder de revolucionar tu capacidad para comprender e interpretar las Escrituras. Y lo mejor es que tiene el poder de transformar tu relación con tu Padre Celestial. Personalmente yo estoy convencido de que la razón por la que permanecí atrapado en la selva de la religión durante tanto tiempo, involucrado en una guerra que existía solamente en mi mente contra un enemigo imaginario que yo temía y desconfiaba, es que no entendía los principales temas de la Biblia, por ejemplo los pactos, y a lo largo de las Escrituras encontramos a Dios haciendo varios pactos con su pueblo. Él hizo un pacto con Noé de no volver a traer inundaciones a la tierra. Hizo un pacto con Abraham de bendecir al mundo a través de su linaje. Hizo un pacto con Israel cuando Moisés recibe las tablas de piedra en el monte Sinaí. Hizo un pacto con David, de que el futuro Mesías gobernaría y reinaría sobre su trono. Y cualquiera que preste atención a la historia de las Escrituras descubrirá que Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un Dios que se relaciona en pactos con su pueblo. Un pacto es un acuerdo, un arreglo que normalmente se hace entre dos partes que prometen hacer varias cosas. Entonces entendí esto durante muchos años, pero lo que no entendí fue que fue algo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo joven Timoteo cuando escribió en la segunda carta, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia, escuche esto, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Otra versión dice, dividiendo correctamente, trazar, dividir correctamente la palabra de verdad. El apóstol Pablo, más que cualquiera de los apóstoles originales, proclamó el evangelio de la gracia de Dios, tanto a los judíos como a los gentiles, pero Dios lo llamó a un enfoque especial en llevar esa gracia a las naciones gentiles del mundo. Y la razón por la que Pablo fue tan inflexible en dividir correctamente la palabra de verdad es porque entendió que con la muerte de Jesucristo se había inaugurado un nuevo y mejor pacto. Este nuevo y mejor pacto fue el cumplimiento de un arreglo que Dios había prometido siglos antes a través de profetas como Jeremías y Ezequiel. De hecho, Pablo les escribió a los creyentes de Corinto que en el capítulo 3, verso 6 dijo, Él, Dios, nos ha hecho competentes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora, piense conmigo por un momento. Pablo está contrastando un pacto anterior que describe como de la letra con un nuevo pacto que describe como del Espíritu. Yo acabo de mencionar que hubo numerosos pactos que Dios hizo con su pueblo en las páginas del antiguo pacto.
Pero el pacto principal del que Dios les había asignado para vivir era el pacto de la ley que le dio a Moisés. Y esto es a lo que Pablo se refiere con su frase de la letra. En otras palabras, era un pacto escrito dado a través de letras grabadas en una piedra. De hecho, cuando usamos el término antiguo pacto, este es el pacto del que estamos hablando. Cuando lo contrastamos con el nuevo, el antiguo pacto es el pacto que Dios dio a través de Moisés en el monte Sinaí. Y Pablo sabía que este pacto, escúchame, no había sido dado a las naciones gentiles. Él sabía que este pacto de la ley, de la letra, era un pacto especial dado entre Yahweh y su nación escogida de Israel, a través del cual él traería el Salvador Jesús al mundo. Y algunos de los cristianos del primer siglo, incluso algunos de los primeros apóstoles, tenían el hábito de tratar de poner a las personas bajo una combinación de el pacto de letra y el pacto del espíritu. En otras palabras, estaban tratando de mezclar las realidades del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el apóstol Pablo recibió una revelación especial de Dios de que esto nunca debería ser el caso. Y a lo largo de las cartas de Pablo, este es uno de los temas que él martilla y se basa de que no se puede mezclar la ley, que es el pacto de la letra, con la gracia, que es el pacto del espíritu. Y el punto de Pablo a Timoteo en el versículo que leíamos antes es exactamente esto. Necesitamos dividir, trazar correctamente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Necesitamos dividir, trazar correctamente lo que es verdad entre la forma en que las cosas eran antes de la cruz y en la forma en que son las cosas después de la cruz. Familia, esto es importante para entender y aplicar la palabra de Dios a su vida. Y desafortunadamente, predicador tras predicador, púlpito tras púlpito, en domingo tras domingo, en nación tras nación alrededor del mundo, se pueden encontrar fallando en dividir correctamente la palabra de esta manera. Y lo que sucede es que millones, tal vez miles de millones de cristianos profesantes se esfuerzan por vivir esta vida del nuevo pacto en Cristo mientras están siendo agobiados por el yugo del antiguo pacto. Reglas, reglamentos, rituales que se cumplieron en Jesucristo y que ya no se aplican. Ahora, muy seguido cuando menciono esto en una conversación, la gente inicialmente está de acuerdo conmigo. Me dicen cosas como, sí, claro, pastor, estamos bajo la gracia. O me dicen, por supuesto, ya no necesitamos hacer sacrificios de animales, pastor. O me dicen, por supuesto, ya no tenemos que preocuparnos por esas restricciones dietéticas, pastor. Amén, aleluya. O dicen, pero ¿qué de los 10 mandamientos? No estamos sujetos a las leyes civiles del Antiguo Testamento, ¿no? Pero no estamos bajo las leyes religiosas que dio Moisés, pero ciertamente todavía estamos obligados a guardar la ley moral, los 10 gigantes, los top 10, ¿verdad, pastor? Bueno, quiero profundizar en lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3. Anteriormente leíamos el verso 6 y lo vamos a leer una vez más rápidamente. Y 2 de Corintios capítulo 3, el verso 6. Él nos ha hecho competentes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, eso parece bastante claro. Vivir bajo la estricta letra de la ley trae la muerte, eso mata. Todos admitimos que si estuviéramos sujetos a las normas de la ley de Moisés, no podías mezclar los tejidos de tu ropa, no podías comer carnitas o lomo asado o mariscos, no podías presentarte a una fiesta sin un regalo, tenías que apedrear a tus adolescentes rebeldes hasta matarlos. Algunos padres están diciendo, no es una mala idea, no, tranquilo. Pero todos entendemos que no hay forma de vivir bajo ese tipo de regulaciones. Pero llegamos a los 10 mandamientos y por alguna extraña razón los compartimentamos como un aspecto de la ley que todavía estamos obligados a guardar. Ciertamente Dios quiere que vivamos como personas morales y éticas, pastor, ¿no es cierto? ¿Y qué mejor código moral para vivir que los 10 mandamientos, verdad? Es cierto. Todo parece tener sentido en la superficie, pero nuevamente, yo quiero que nos profundicemos un poco más para ver lo que Pablo dice mientras él continúa en esta segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Específicamente hagamos la pregunta, ¿de qué parte de la ley
está hablando Pablo cuando menciona que la letra mata? ¿Está hablando solamente de ciertas partes de la ley que consideramos obsoletas en nuestro mundo moderno? ¿O está hablando de toda la ley, incluidos los 10 mandamientos? Vamos a ver, verso 7, capítulo 3, segunda de Corintios. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo era transitorio. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? En el verso 7, mire cuidadosamente y pregúntese de qué parte específica de la ley está hablando Pablo cuando lo llama a un ministerio que trajo la muerte. La respuesta se encuentra en hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es la única parte de la ley de Moisés que fue grabada con letras en piedra? Fueron los 10 mandamientos. Entonces el apóstol Pablo describe los 10 mandamientos como un ministerio que mata, un ministerio que trajo la muerte. ¿Y cuántos de ustedes, sí, dirían en este momento, si yo los invitara a formar parte de un ministerio y les digo, ¿cuántos quieren formar parte de un ministerio de muerte? ¿Cuántos levantarían la mano? Ojalá que nadie se ofreciera como voluntario para esto. Y observe el verso 8, que Pablo describe este ministerio de muerte, los 10 mandamientos específicamente, como algo que era transitorio. Es una palabra clave. La palabra transitorio significa temporal o que se desvanece desde el momento en que se dio. Lo que Pablo quiere que veamos es el contraste entre el pacto de la ley temporal que se desvanece, que trae muerte, y el pacto del Espíritu permanente y eterno que trae vida. Mira lo que dice a continuación en el verso 9. Si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Entonces el pacto de la ley no solo trajo muerte, sino que trajo condenación. Entonces, volviendo a mi pregunta, levanten la mano si quieren ser parte de un ministerio que trae muerte y condenación. Será mejor que no levanten la mano, ahí quédese tranquilo. Mire, él usa la palabra transitorio nuevamente en el verso 11. Dice, y si lo que fue transitorio vino con gloria, ¿cuánto mayor es la gloria de lo que perdura? Entonces, si el antiguo pacto, la ley, vino con gloria. Dije hace un par de semanas que cuando se dio la ley hubo un gran temor y temblor y que acompañaron y que la gloria de Dios se emitió sobre una multitud de gente pecadora. La ley era pura, era santa. La gente no era. Y es por eso por lo que temblaron y hubo humo y fuegos artificiales que se exhibieron cuando Dios habló a través del profeta Moisés. Pero esa gloria, dice la Biblia, fue solo transitoria, fue temporal, fue diseñado para desvanecerse desde el momento en que se dio. Y en el pasaje, Pablo continúa explicando que siempre que el antiguo pacto se lee, queda un velo sobre los ojos del pueblo judío de su época. Y ese mismo velo permanece sobre los ojos de cualquiera que no divida correctamente la palabra de verdad al diferenciar el antiguo y lo nuevo. En otras palabras, al no discernir entre antes y después. Familia, es un ejercicio inútil tratar de vivir bajo ambos. El pacto de la letra, que opera antes de la cruz, y el pacto del Espíritu, que opera después de la cruz. Y solo cuando dividimos correctamente esta palabra de verdad, comenzaremos a ver que el velo se quita de nuestros ojos, así como la esclavitud al pecado y la culpa que se desprende de nuestras vidas. Es cierto, es muy cierto que esto es contrario a la intuición, porque la mayoría de la gente piensa que si no amenazas a la gente con algo de debes y no debes, la gente va a abusar de la gracia de Dios y se van a volver locas en su pecado. Pero eso ni siquiera está cerca de ser verdad o ser exacto. Yo le he dicho que la ley es pura y santa, pero es la herramienta de diagnóstico perfecta para señalar los caminos errantes de un pecador.
Pero esa ley carece de ningún poder para lograr realmente lo que la ley está exigiendo de nosotros. Como dijo Pablo en Romanos, el objetivo de la ley era lograr dos cosas: cerrarnos la boca para poner fin a nuestras justificaciones y minimaciones de nuestro pecado, mostrándonos cuán completamente pecadores somos ante Cristo. Y luego para llevarnos en total desesperación hacia el nuevo y mejor pacto de gracia, donde encontramos el perdón total y el empoderamiento del Espíritu Santo para vivir según un paradigma completamente nuevo, enraizado no en la ley de Moisés, sino en el amor del Espíritu. Entonces, con eso entendido, quiero compartir con ustedes 4 conclusiones que podrían afectar su mente, pero en última instancia yo creo que van a ministrar a su corazón de una manera que le va a permitir a usted comenzar a vivir esa vida de amor en el nuevo pacto como nunca antes lo ha hecho. Quiero que usted entienda el antes y después. Y esto es lo que esto significa. Número 1, que algunas de las palabras de Cristo no se aplican a nosotros. Algunas de las palabras de Cristo no se aplican a nosotros. Ahora, yo sé que esto suena casi a un sacrilegio, pero antes de que me apague ahí su aparato, le cambie o me crucifique, escúcheme. Cuando yo digo que algunas de las palabras de Cristo no se aplican a nosotros, yo no estoy sugiriendo que lo que Cristo dijo fuera incorrecto o no es importante. Por lo contrario, estoy diciendo que sus palabras son tan importantes que debemos prestar tanta atención a sus palabras que no las vayamos a redefinir para implicar cosas que ya no nos pertenecen. Recuerde, yo ya lo he señalado y le he dicho que la cruz lo cambió todo. Y cuando usted lee las letras rojas en las historias del Evangelio de la vida de Jesús, la gran mayoría de ellas fueron dichas ¿cuándo? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? Fueron dichos antes de la cruz. ¿Y a quién se estaba dirigiendo la mayoría de estas palabras? Se les estaba hablando a los judíos que vivían bajo el pacto. ¿El antiguo o el nuevo? Estaban viviendo bajo el antiguo. Lo nuevo no comienza hasta después de que Jesús va a la cruz. Y mire, aquí es donde nos desviamos. Mucha gente asume que el Nuevo Testamento comienza en Mateo capítulo 1. Pero la realidad es que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, no comienza con el nacimiento de Jesús, sino comienza con la muerte de Jesús. Come on, somebody. Lo que significa que la gran mayoría de las enseñanzas de Jesús se dieron para hacer una de dos cosas: o enterrar a las personas bajo el verdadero peso y rigor de la ley, o para señalar a la gente la gracia venidera de la cruz que aún no se había implementado. Y cuando entendemos que la cruz es la línea divisoria entre los pactos antiguo y nuevo, de la letra y espíritu, la ley y la gracia, entonces y solo entonces podemos poner las palabras de Jesús dichas antes de la cruz en su contexto apropiado. Así que eso es lo primero que significa antes y después. Significa que aunque todas las palabras de Jesús fueron dichas por nosotros, no todas fueron dichas a nosotros. Es una gran diferencia. Y esto es realmente cierto, no solo con las palabras de Jesús, sino con la comprensión de toda la Biblia. Luego, en segundo lugar, entender antes y después también significa, número 2, que la ley de Moisés ahora es obsoleta. La ley de Moisés ahora es obsoleta. Y es obsoleto no porque Dios cambió de opinión, no porque Dios decidió que no le gustaban sus reglas originales. No es como si Dios hubiera decidido suavizar sus demandas. Es obsoleto porque ha sido reemplazado por algo nuevo y mejor. Si le preguntara si recuerda los 8-tracks, ¿se acuerda las cintas de 8 canales o 8 pistas? Yo sé que solamente un pequeño porcentaje sabe de lo que estoy hablando, pero si yo les diría, ¿recuerdan las cintas de cassettes? Algunos más sabrían de lo que estoy hablando. Si yo les pregunto, ¿cuántos recuerdan los discos compactos, los CDs? Yo creo que la mayoría sabría de lo que estoy hablando porque todavía existen algunos. Pero cuando decimos que estas tecnologías son obsoletas, no estamos siendo irrespetuosos. Admitimos que esas tecnologías cumplieron su propósito en su debido tiempo, pero reconocemos que tuvieron un papel importante que desempeñar en el desarrollo de lo que tenemos hoy.
Por lo que estamos diciendo es que ya no son relevantes, porque han sido reemplazados por algo nuevo y mejor. Algunas personas se sorprenden cuando me refiero al pacto de la ley de Dios como obsoleto, porque puede sonar irrespetuoso, pero no lo es. De hecho, yo obtuve esa palabra de la Biblia misma. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8, el verso 13. Hebreos tiene que ver con el hecho de que Jesús es más grande que Moisés y que su nuevo pacto es más grande que el antiguo pacto. Y Hebreos 8 habla específicamente de la superioridad del nuevo pacto, como lo prometió el profeta Jeremías unos 7 siglos antes. Mira lo que dice Hebreos 8:13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Ahí está, obsoleto. No es mi palabra, es una palabra que Dios eligió para describir lo que sucedió cuando el nuevo reemplazó el antiguo. Eso es lo que mucha gente no entiende. Lo nuevo no es una revisión de lo viejo, es un reemplazo total. Y la razón por la que Dios pudo reemplazar lo antiguo por lo nuevo, así como Netflix reemplazó a Blockbuster, así como los teléfonos inteligentes reemplazaron los teléfonos en casa, así como iTunes reemplazó a las tiendas de música, es por este siguiente punto que quiero que usted anote rápidamente, y es que el pacto de la ley ya ha sido cumplido. ¿Por qué es obsoleto? Porque el pacto de la ley ha sido cumplido. Número 3. Una vez más, el antiguo pacto no es un acuerdo que Dios abandonó porque ya no estaba de acuerdo con su ley. No, su ley es perfecta, su ley es eterna, su ley es santa, es un reflejo del carácter de Dios. Pero ese mismo capítulo de Hebreos nos dice exactamente por qué Dios reemplazó lo antiguo por lo nuevo. No es que haya algo malo en la ley, más bien algo andaba mal con la gente. Mire lo que dice el verso 7, el capítulo 8 de Hebreos. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero Dios encontró defectos en el pueblo. Como dije anteriormente, la ley era la herramienta de diagnóstico perfecta, pero nunca podía capacitar a una persona para que realmente lograra lo que la ley demanda. Y por lo tanto, damos mucha importancia al hecho de que Jesús vino a morir en nuestro lugar, lo cual deberíamos, pero muy a menudo no damos tanta importancia al hecho de que antes de morir en nuestro lugar, Él vivió en nuestro lugar. En otras palabras, Él vivió una vida de perfección cuando se trataba de guardar las santas normas de Dios. Él no solo era Dios en carne humana, sino que Él era el ser humano perfecto, cumpliendo con cada mandamiento que Dios dio para poder demostrar que era el único sacrificio digno por todas las veces que lo hemos echado a perder. Y esto, amigos míos, es la razón por la que debemos entender antes y después. Cuando Jesús extendió sus brazos sobre la cruz y gritó consumado es, en realidad lo decía en serio. Había hecho todo. La cruz realmente funcionó. Y cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, no solamente obtienes un nuevo futuro, sino que mira esto, también obtienes un nuevo pasado. Sí, escuchaste bien. Se te da instantáneamente como un regalo de pura gracia el historial perfecto de Jesús mismo en lugar de tu historial anterior. Esto significa que cada vez que fallaste en estar a la altura en el área de la codicia, Jesús ya se ha medido por ti. Cada vez que fallaste a la altura en el área del orgullo, Jesús ya se desempeñó perfectamente por ti. Cada vez que fallaste a la altura en el área de la lujuria, Jesús ya se midió en tu lugar. Y su historia perfecta es ahora tu historia perfecta. Lo que significa que Dios puede dejar de lado todo juicio contra tus pecados y abrazarte sin pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque el pacto de la ley que una vez apuntó con su dedo huesudo en nuestra cara para acusarnos ha sido cumplido perfectamente por Jesús, que se midió en nuestro lugar.
finalmente con toda esa presión religiosa para actuar quitada de nuestras espaldas, les voy a pedir que anoten una cosa más. La realidad entre antes y después significa que, número 4, vivimos por el amor del Espíritu, no por la letra de la ley. Vivimos por el amor del Espíritu, no por la letra de la ley. Ya termino. Vea, las personas que temen a la gracia no siempre comprenden esta realidad. Vivir bajo la gracia no es lo que conduce a más pecado en su vida. De hecho, el apóstol Pablo dijo que era todo lo contrario. Él dijo que el poder del pecado es la ley. En Romanos 7, Pablo escribe acerca de cómo cuando estaba bajo la ley, cada pasión pecaminosa dentro de él salía a la superficie. Romanos capítulo 2, verso 4 dice que es la bondad de Dios, no la ley de Dios, lo que lleva a una persona a una vida de arrepentimiento. Sin embargo, aquí estamos 2000 años después del hecho, perdiendo el tiempo, debatiendo si los cristianos todavía están bajo la ley, cuando Dios reveló el asunto hace muchos siglos. Y todo se debe a esta ceguera para dividir correctamente la palabra de verdad entre antes y después. La cruz es la línea divisoria entre lo antiguo y lo nuevo. Y nuestra incapacidad para entender esto y vivir de acuerdo con esto es probablemente uno de los mayores engaños que Satanás continúa trayendo sobre el cuerpo de Cristo hoy. Tenemos demasiadas personas del nuevo pacto tratando de vivir la vida cristiana bajo una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. No intentes meter un CD en tu teléfono inteligente. Por supuesto, eso no va a funcionar. De la misma manera, debes dejar de intentar meter la ley en la gracia de Dios. Son mutuamente excluyentes. Se excluyen el uno al otro. Lo viejo conduce a lo nuevo y lo nuevo reemplaza a lo viejo. Y una vez que la ley haya hecho su poderosa obra de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia, podemos despedirnos de su influencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque bajo la gracia hemos recibido un corazón nuevo, una nueva identidad, un nuevo espíritu, el amor del Espíritu Santo que mora en nosotros, derramado en nuestros corazones. Y estas realidades son mucho más poderosas para guiarnos a través de la vida que una lista de 10 reglas escritas en piedra que solo estaban destinadas a mostrarnos nuestra necesidad de gracia en primer lugar. Así que no asuma que su pastor le está dando una licencia para pecar al predicar la gracia todo el tiempo. En realidad, si yo quisiera mantenerlo esclavizado al pecado, todo lo que tendría que hacer es predicar la ley, porque la ley es donde el pecado encuentra su poder sobre nosotros y la gracia nos libera de ese poder. Por eso yo te dejo con esta escritura en Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no será vuestro Señor. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto lo vamos a ver más a profundo el próximo fin de semana en nuestro mensaje final, mientras nos enfocamos en cómo debemos vivir esta vida de gracia. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que la cruz marcó la diferencia, que hay un antes y hay un después. Que aunque lo tomamos por importancia, lo que dijiste antes, pero sabemos que lo que ocurrió después de la cruz cumple todo lo que tú demandabas de la gente antes de la cruz. La ley ahora es obsoleta. La ley ahora ha sido reemplazada por algo nuevo y algo mejor, que es tu gracia. Señor, que esto pueda ayudarnos a aprender a dividir correctamente, trazar correctamente tu palabra. Que esto pueda traernos libertad para poder vivir en toda la plenitud que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que me extendí en este día, pero gracias por estarnos viendo. Gracias por compartir. Gracias por dejar sus comentarios. Y gracias por poner sus dedos pulgares y esos corazoncitos. Si usted lo hace todas las semanas de ayudarnos financieramente, muchas gracias. Si no lo ha hecho,
Es una oportunidad para que usted lo haga. Aquí está la dirección en la pantalla. Vaya a nuestra página de internet, baje la aplicación y de, así como todas estas otras personas que dan semanalmente, hágalo usted también. Apoye, respáldenos financieramente para que este mensaje de buenas nuevas, esta revelación de la gracia, pueda ser llevado a muchos más lugares. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana con la última parte de esta serie. Hasta la próxima.